Hola, bienvenidos a una nueva entrega del curso Lean. Si estábamos hablando de retos, seguramente en este vídeo vamos a tratar uno de los principales desafíos de la humanidad en los próximos años, que no es otro que lograr un desarrollo sostenible. Se trata de un concepto cuyo origen se puede situar en el Club de Roma hace más de 50 años, pero debido al poco éxito cosechado y a la gravedad de la situación actual, últimamente está mucho más presente en los medios y en las conciencias. Así que vamos a ver cómo encaja el Lean en todo este complejo entramado. Primero con los mensajes ecológicos que contiene la metodología y luego ofreciendo una perspectiva de lo que nos puede deparar el futuro. Pues ahí vamos. Aquí os recopilo algunos de los principios y técnicas Lean que hemos visto a lo largo del curso. Podemos ver cómo tienen una clara interpretación medioambiental. Así pues, el Lean se puede entender como la minimización de recursos para obtener un determinado output. El concepto de despilfarro, en oposición al valor añadido, tiene una clara connotación ecológica, así como la definición del pool o just in time. Fabricar solo lo que se necesita y cuando se necesita. Las características de las máquinas Lean, mejor dimensionadas que las grandes instalaciones. El OEE, que por su parte nos habla de aprovechar mejor los recursos. O las 5 S, que en su primera S hablan de eliminar innecesarios. Hasta aquí bien. Sin embargo, alguien acertadamente podría preguntar, pero bueno, ¿quién define las cantidades que son necesarias? Porque al final la empresa trabaja con una demanda determinada y es precisamente este volumen o la suma de volúmenes de todas las empresas lo que determinará si el conjunto es sostenible o no en mayor medida que la excelencia industrial de las empresas. Podemos llegar a la conclusión, pues, que existen dos estadios. En el primero, ante un determinado nivel de demanda, vamos a tratar de ser lo más eficientes posible. Y esto vale para la mejora de procesos, la eficiencia energética, una buena planificación, etc. Y luego tenemos la reducción de los niveles de consumo final. Es decir, sería como aplicar el Lean a los clientes para que estos necesitaran menos inputs. Y estos clientes finales somos nosotros. Es decir, se trata de aplicarse el Lean a uno mismo. Vamos a intentar hacer las analogías pertinentes con los mensajes que hemos visto antes. Pues a título personal, también deberíamos ser capaces de reducir consumos de todo tipo, desde electricidad en casa hasta el uso que le damos al coche. En cuanto a los despilfarros, empezando por la sobreproducción, pues en nuestro caso no comprar en exceso, por ejemplo, para no tener que tirar comida. Para minimizar transportes, revisar el origen de los productos e ir hacia un comercio de proximidad. Y luego ir a productos robustos y no al modelo de usar y tirar, por no hablar ya de la obsolescencia programada. Muy importante, pensar el verdadero valor que nos aporta lo que estamos comprando y luego cuántas unidades. Un poco de decoración puede estar bien, pero muy necesaria no es. También un dimensionamiento adecuado de las máquinas. El típico ejemplo es el coche. Como ya comentamos en su momento, se ven por la ciudad verdaderos tanques que llevan a una sola persona, lo cual debería de ser motivo de reflexión. Si nos vamos al OE, podemos empezar a pensar en incrementar la utilización y disponibilidad de los productos, por ejemplo, compartiéndolos. Además, de nuevo, del coche, pusimos también el ejemplo del libro, que leeremos durante unas horas y se pasará años en una estantería, versus un modelo de biblioteca pública o directamente el libro electrónico. Lo mismo con un traje, o esquís, o un telescopio. Todo lo que vaya a tener un uso muy reducido se debería alquilar en lugar de comprar, transformando productos de propiedad en servicios. Y esto nos lleva de nuevo a los innecesarios. Ya sabéis que las 5 S proponen eliminar aquello que lleva más de un año sin utilizarse. Si abrimos los armarios y vemos mucha ropa o juguetes o libros que no utilizamos, pues habrá que pensar en donarlos o reciclarlos. Muy bien, en esta siguiente diapositiva vamos a ver un poco la paradoja del sistema que nos va a tocar vivir. Partimos de forzosamente un crecimiento sostenible. La huella ecológica nos indica el impacto de nuestra actividad económica versus los recursos del planeta. En 2019, a finales de julio, ya habíamos consumido todos los recursos del año. A partir de ahí, pues se vive a crédito. Dicho de otro modo, con el ritmo de consumo actual necesitaríamos 1,75 planetas. Pero esto es la media mundial. El español medio ya necesitaría 2,5 tierras, lo que significa que deberíamos reducir nuestro nivel de consumo a menos de la mitad. Si nos aplicamos el cuento, básicamente para que podamos sobrevivir como especie, ya hemos visto que la demanda material debe reducirse.
Y en el vídeo anterior vimos también que con la industria 4.0, máquinas cada vez más autónomas sustituyen a las personas, con lo que el número de trabajadores necesarios disminuye. Alguien puede argumentar, no, pero esto genera nuevas oportunidades. En parte sí, pero los nuevos puestos de trabajo son mucho más intensivos en tecnología y requieren de mucha menos mano de obra que los antiguos puestos, con lo que no compensa. Vamos al siguiente paso. Nuestra mejora de procesos, la formación, las curvas de experiencia. Todo ello sirve para mejorar la productividad. Pero si hemos dicho que la demanda va a menos, el incremento del ratio supone nuevamente utilizar menos personas. Y la gran contradicción. Todo esto en un mundo en el que la población está disparada. En el año 1950, más o menos cuando nació la generación anterior a la mía, había en el mundo 2.500 millones de personas. En 100 años, para el 2050, se prevé que se pueda llegar a los 10.000 millones. Es decir, la población se habrá multiplicado por 4 en 100 años, básicamente debido al incremento de la esperanza de vida. Bueno, pues el problema está servido. Muchas más personas para mucho menos trabajo. Y el Lean no deja de ser una variable más de esta ecuación imposible. Consecuencias. Si tenemos una menor demanda y más personas, pues esto supone un PIB per cápita a la baja, es decir, empobrecimiento. Esta supuesta contracción del consumo masivo, a menos que se produzca un también probable fenómeno de concentración empresarial, le supone a las organizaciones una demanda más irregular, debiendo contrarrestar volúmenes más bajos con un catálogo más amplio de referencias. Y en cuanto al mercado de trabajo, un paro estructural elevado, con la desaparición de muchos puestos poco cualificados y la tendencia a la temporalidad. Todo esto genera una mayor desigualdad, inestabilidad, éxodo rural y migraciones a las zonas con más posibilidades, etc. ¿Medidas a tomar? Pues, para empezar, formas de gobierno supranacionales que puedan afrontar retos globales como el cambio climático, la contaminación, la contención de la superpoblación, el reciclaje de residuos, etc. Luego, en este mundo cada vez más desigual, debería existir una especie de impuesto a la riqueza que permita una renta básica y repartir el trabajo en la medida que se pueda, reduciendo el número de años en activo, incorporándonos más tarde al incrementar el nivel de estudios y adelantando la jubilación para favorecer el cambio generacional. Menos horas dedicadas al trabajo con reducciones de jornada o trabajo a tiempo parcial. Una cultura del ahorro que debería incluir planes privados para los periodos de menor actividad. Y finalmente, la menor carga de trabajo se traduciría también en mayor tiempo de ocio sostenible. No estamos hablando pues precisamente de viajar, pero sí de todo tipo de actividades de bajo coste que pueden resultar muy enriquecedoras, como cultivar las relaciones sociales, la cooperación, el arte, el deporte, la cultura y, cómo no, la reingeniería de procesos en nuestra vida cotidiana. Muy bien, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximas publicaciones. Gracias por vuestra atención, un saludo y hasta pronto.